hasta que colapsé frente a mi prometido por ocultar mis ataques de pánico hasta que mi prometido me encontró convulsionando. Esta es la historia real que publicó una joven de 25 años en Reddit, y que se convirtió en una de las más controversiales del año. Una confesión que dividió a Internet en dos bandos irreconciliables y que expuso una verdad devastadora sobre el amor, la confianza y los secretos que pueden destruir las relaciones más sólidas. La protagonista es Maya, una diseñadora gráfica que durante 2 años había logrado ocultar completamente su trastorno de pánico a David, su prometido. Pero cuando él la encontró en el suelo de su apartamento, convulsionando y sin poder respirar, todo su mundo perfectamente construido se desplomó en cuestión de segundos. Lo que pasó después dividió no solo a su relación, sino a millones de personas en Internet. Y al final de esta historia, tú también tendrás que decidir, ¿estuvo Maya justificada en ocultar su condición, o traicionó la confianza fundamental de una relación? Maya conoció a David hace 3 años en una conferencia de tecnología. Él era desarrollador de software, ella diseñadora gráfica. Desde el primer momento, Maya quedó fascinada no solo por su inteligencia, sino por su estabilidad emocional. David era el tipo de persona que nunca perdía la calma, que resolvía problemas con lógica, que veía el mundo en términos racionales y ordenados. Es la persona más centrada que he conocido en mi vida, le contó Maya a su mejor amiga después de su tercera cita. Nunca se estresa, nunca se pone ansioso. Es como paz pura. Y ahí estaba el problema. Maya había sido diagnosticada con trastorno de pánico a los 19 años, después de que un ataque la enviara al hospital creyendo que tenía un infarto. Durante 6 años había luchado contra una condición que la hacía sentir como si se estuviera muriendo sin razón aparente, que la despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y una sensación abrumadora de terror. Cuando conoció a David, Maya llevaba un año relativamente estable gracias a la medicación y terapia. Los ataques habían disminuido significativamente, y por primera vez en años, se sentía normal. Así que cuando David la invitó a salir, Maya tomó una decisión que cambiaría todo, decidió que esta vez sería diferente. Esta vez sería la versión de sí misma que siempre había querido ser. La primera mentira fue pequeña. Durante su cuarta cita, David mencionó casualmente que admiraba a las personas que podían manejar el estrés sin medicación. Mi ex era muy ansiosa, siempre tomando pastillas para todo. Me parece que la gente depende demasiado de los químicos en lugar de enfrentar sus problemas, comentó mientras cortaba su filete. Maya sintió un nudo en el estómago, pero sonrió y asintió. Esa noche, cuando llegó a casa, escondió su frasco de ansiolíticos en el fondo de su cajón de maquillaje. La segunda mentira llegó un mes después, cuando David la invitó a un concierto en un lugar cerrado y abarrotado. Maya sabía que los espacios claustrofóbicos eran uno de sus principales desencadenantes, pero no podía decir que no sin explicar por qué. Me encantan los conciertos, mintió, y luego pasó 3 días investigando técnicas de respiración y comprando aceites esenciales, esperando que fueran suficientes para sobrevivir la noche. Sobrevivió. Apenas. Tuvo que fingir 3 viajes al baño para manejar mini ataques de pánico, pero David nunca sospechó nada. De hecho, esa noche le dijo que era la persona más relajada que había conocido. Y así comenzó el juego más peligroso de la vida de Maya, ser perfecta para el hombre perfecto. Durante los siguientes 18 meses, Maya se convirtió en una experta en ocultar su condición. Desarrolló estrategias tan sofisticadas que rayaban en lo artístico. Tenía aplicaciones de ruido blanco que justificaba como música para concentrarse mientras trabajaba. En realidad, las usaba para enmascarar el sonido de su respiración errática durante los ataques. Programaba llamadas importantes de trabajo que coincidían con sus momentos de mayor ansiedad. David se acostumbró a verla salir al balcón para negociar con clientes difíciles, mientras ella en realidad luchaba contra oleadas de pánico. Su truco más elaborado era lo que ella llamaba la maniobra del maquillaje. Había aprendido a aplicar corrector debajo de los ojos de tal manera que ocultaba las ojeras de las noches en que el insomnio relacionado con la ansiedad la mantenía despierta. Siempre te ves tan descansada, le decía David por las mañanas, besándola antes de irse al trabajo. Maya sonreía, sabiendo que había pasado la noche anterior vomitando silenciosamente en el baño debido a la ansiedad. El trabajo se volvió su refugio. En su oficina, podía tener ataques de pánico libremente.
Sus compañeros ya estaban acostumbrados a verla tomar descansos para estirar las piernas o llamadas personales urgentes. Algunos incluso la admiraban por su ética de trabajo, sin saber que simplemente necesitaba espacios seguros para descomponerse. Hace 6 meses, David le propuso matrimonio en la playa donde tuvieron su primera cita. Fue perfecto, el anillo de ensueño, las palabras correctas, el momento cinematográfico que Maya había imaginado toda su vida. Pero mientras David se arrodillaba frente a ella con el anillo, Maya sentía como si le estuvieran aplastando el pecho con una prensa hidráulica. La realidad la golpeó como un tsunami. Se iba a casar con alguien que no conocía la versión real de ella. ¿Te casarías conmigo?, preguntó David, con lágrimas en los ojos. Sí, respondió Maya, mientras internamente se preguntaba si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Las fotos del compromiso la muestran radiante, abrazando a David, luciendo el anillo. Nadie puede ver en las imágenes que apenas 5 minutos después de que él guardara la cámara, Maya tuvo que fingir una llamada urgente de trabajo para poder vomitar detrás de las rocas. La planificación de la boda se convirtió en una nueva fuente de terror. Cada decisión era una oportunidad para que David descubriera algo. Cuando él sugirió una luna de miel en Japón, Maya entró en pánico silencioso. Los vuelos largos eran pesadillas para sus ataques, pero sonrió y dijo que era una idea maravillosa. Vamos a ser tan felices, le susurraba David por las noches, acurrucado contra ella. Maya asentía y le besaba la frente, mientras calculaba mentalmente cuántas pastillas necesitaría esconder en su equipaje de luna de miel. Los ataques comenzaron a intensificarse conforme se acercaba la boda, ahora programada para dentro de 4 meses. El estrés de mantener la fachada, combinado con la presión natural de planificar una boda, estaba devastando el sistema nervioso de Maya. David comenzó a notar cosas pequeñas. Maya rechazaba más planes sociales, alegando cansancio del trabajo. Había perdido peso, aunque él lo atribuía al estrés típico de las novias. Algunas noches la encontraba despierta a las 3 de la mañana, trabajando en proyectos urgentes. ¿Estás bien, amor? ¿Has estado muy estresada últimamente?, le preguntó una noche, acariciando su cabello mientras ella fingía revisar emails en su laptop. Solo es trabajo, cariño. Tengo varios proyectos con fechas límite muy ajustadas, mintió Maya, cuando en realidad estaba investigando técnicas de respiración en foros de ansiedad. David, siendo el solucionador de problemas que era, comenzó a sugerir soluciones, masajes de pareja, vacaciones cortas, incluso hablar con el jefe de Maya sobre su carga de trabajo. Cada sugerencia era bien intencionada, pero para Maya se sentía como presión adicional para mantener su mentira. La ironía más cruel era que David se estaba convirtiendo en el novio más atento del mundo, precisamente porque podía sentir que algo estaba mal, sin saber qué. Le traía té de manzanilla para relajarla, le compraba velas aromáticas para el estrés, incluso sugirió que probaran yoga juntos. Maya aceptaba todo con sonrisas agradecidas, mientras internamente se desmoronaba. 3 semanas antes de la boda, Maya vivió una crisis. Un cliente rechazó un proyecto en el que trabajaba desde hacía meses, obligándola a rehacerlo en tiempo récord. A la par, su madre la llamaba a diario con asuntos urgentes de la boda. David estaba de viaje de negocios, y aunque normalmente eso la relajaba, esta vez su ausencia aumentó su ansiedad. Maya dependía emocionalmente de él, a pesar de que le ocultaba muchas cosas. El miércoles trabajó hasta las 2 de la mañana, el jueves su madre la despertó a las 7 por un problema menor con las flores, y el viernes estaba al borde del colapso, con solo 6 horas de sueño en 3 días. Planeaba tener todo perfecto para el regreso de David esa noche, ducharse, limpiar, cocinar su cena favorita y fingir tranquilidad. Pero en la ducha comenzó a sentir que se ahogaba. Cerró el agua y se apoyó contra la pared. El pánico se intensificó, corazón acelerado, manos temblorosas. Salió para buscar sus pastillas de emergencia, pero al abrir el frasco, se le cayeron al suelo. Se arrodilló para recogerlas y el mundo comenzó a girar. Sufrió un episodio de despersonalización, sintiéndose fuera de su propio cuerpo. Trató de levantarse, pero se desplomó. Empezó a hiperventilar, y luego vinieron los espasmos. No eran convulsiones epilépticas, sino reacciones físicas al pánico extremo. Aunque estaba consciente, no podía controlar su cuerpo. David llegó antes de lo previsto, con flores y sushi. Al no obtener respuesta,
Entró en la habitación y la vio en el suelo, apenas cubierta con una toalla, convulsionando. Pastillas esparcidas, respiración agitada, mirada perdida. Maya intentaba comunicarse sin éxito. Al ver el frasco de alprazolam, David quedó impactado. No sabía que Maya tenía ansiedad, ni que tomaba medicación. Siempre la había visto como alguien fuerte y tranquila. Pero ahí estaban las pastillas, claramente recetadas a su nombre, con fecha de hace 2 años. David se arrodilló junto a ella e intentó calmarla con la voz, aunque él mismo estaba entrando en pánico. Está bien, amor, estoy aquí. Voy a llamar a emergencias. Maya logró articular una palabra. No. ¿No qué? ¿No llame a emergencias? Maya, estás convulsionando. Necesitas ayuda médica. No. Hospital. Solo. Pánico, logró decir entre jadeos. Y en ese momento, David entendió. Esto no era una emergencia médica desconocida. Esto era algo que Maya había experimentado antes. Algo que había estado ocultando. Algo que había estado ocultando de él durante 3 años. David no llamó a emergencias, pero sí ayudó a Maya durante las siguientes 2 horas mientras el ataque gradualmente disminuía. Le trajo agua, le ayudó a regular su respiración, y se quedó con ella hasta que los espasmos se detuvieron completamente. Cuando Maya finalmente pudo hablar con normalidad, se encontró en la situación que había temido durante 3 años. Tenía que explicar todo a David. Pero ahora ya no tenía energía para mentir. El ataque había sido tan severo que había agotado completamente sus reservas emocionales. Por primera vez en su relación, Maya fue completamente honesta. Tengo trastorno de pánico, le dijo, sentada en la cama con una bata, sosteniendo un vaso de agua con manos temblorosas. Lo he tenido desde los 19 años. David la miraba desde la silla del escritorio, aún procesando lo que había presenciado. Las pastillas del suelo. ¿Has estado tomando medicación para la ansiedad durante todo el tiempo que hemos estado juntos? Maya asintió. Sí. Y yendo a terapia. Y lidiando con ataques como este. Más de los que te puedas imaginar. ¿Por qué nunca me dijiste nada? La pregunta que Maya había temido durante 3 años. La pregunta para la cual no tenía una buena respuesta. ¿Por qué? Porque pensé que me dejarías. Porque dijiste que tu ex era demasiado ansiosa y que admirabas a la gente que no dependía de medicamentos. Porque quería ser perfecta para ti. David se quedó en silencio durante varios minutos largos. Maya podía ver las emociones pasando por su rostro: confusión, dolor, traición, preocupación. Maya, llevamos 3 años juntos. Vamos a casarnos en 3 semanas. ¿Has estado actuando todo este tiempo? No actuando. Solo. Ocultando las partes malas. ¿Las partes malas? ¿Tu salud mental son partes malas? Y ahí estaba el núcleo del problema. Maya había internalizado tanto la vergüenza sobre su condición que genuinamente la veía como un defecto que tenía que esconder. La conversación que siguió fue la más difícil de sus vidas. David estaba procesando no solo la revelación sobre la condición de Maya, sino la comprensión de que su relación entera había estado construida sobre una mentira fundamental. ¿Cuántas veces has tenido ataques mientras hemos estado juntos? Maya lo calculó mentalmente. Probablemente 2 o 3 veces por semana, en promedio. 2 o 3 veces por semana. ¿Durante 3 años? ¿Y nunca lo noté? Yo me aseguraba de que no lo notaras. David se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Las llamadas de trabajo. Los viajes al baño. Las migrañas súbitas. Las noches en que no podías dormir. Todo eso eran ataques de pánico o recuperándome de ataques de pánico. Sí. ¿Y el trabajo? ¿Realmente has estado tan estresada con trabajo todo este tiempo? Maya negó con la cabeza. A veces sí, pero la mayoría de las veces estaba usando el trabajo como excusa para explicar mi ansiedad. David se detuvo y la miró directamente. Maya, me dijiste que amabas los conciertos. Me dijiste que querías ir a Japón para la luna de miel. Me dijiste que estabas emocionada por la boda grande que planeamos. ¿Algo de eso es verdad? Maya comenzó a llorar. Estoy emocionada por casarme contigo. Solo tengo terror de todo lo demás. ¿Pero por qué no pudiste confiar en mí con esto? ¿Qué tipo de persona crees que soy? Y esa era la pregunta que Maya no podía responder sin sonar terrible.
Porque la verdad era que había asumido lo peor de David basándose en comentarios casuales y sus propios miedos, sin nunca darle la oportunidad de demostrar cómo realmente reaccionaría. David se fue esa noche a quedarse con su hermano. No rompió el compromiso, pero necesitaba espacio para procesar. Maya se quedó sola con la terrible realización de que su peor miedo, que David la dejara por su ansiedad, podría hacerse realidad después de todo, no por la ansiedad en sí, sino por las mentiras. Durante los siguientes 3 días, Maya experimentó algo que nunca había sentido antes, alivio mezclado con terror. Por primera vez en 3 años, no tenía que actuar. Podía tener ataques de pánico abiertamente en su propio apartamento. Podía tomar sus medicamentos sin esconderlos. Podía faltar al trabajo cuando se sentía demasiado ansiosa para funcionar. Pero este alivio venía con la posibilidad real de perder al amor de su vida. David, por su parte, estaba lidiando con una crisis de confianza que iba mucho más allá de la ansiedad de Maya. Comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre su relación. ¿Cuántas veces Maya había estado sufriendo mientras él se felicitaba por tener una novia tan relajada? ¿Cuántas veces había interpretado mal sus señales? ¿Era posible construir un matrimonio sobre esta base? Pero también estaba procesando su propia culpa. Los comentarios que había hecho sobre su ex, la presión inadvertida que había puesto sobre Maya para ser perfecta, su inhabilidad para notar que la persona más cercana a él estaba sufriendo tan intensamente. Al tercer día, David regresó al apartamento. He estado pensando, le dijo David a Maya cuando se sentaron en su sala, por primera vez en años con toda la verdad entre ellos. Y creo que necesito entender algo. Maya esperó, con el corazón acelerado pero sin tratar de ocultarlo esta vez. ¿Alguna vez consideraste confiar en mí? ¿En algún momento durante estos 3 años pensaste en decirme la verdad? Maya respiró profundamente. Todos los días. Especialmente después de que me propusieras matrimonio. Sabía que era horrible mantenerte en la oscuridad, pero cada día que pasaba hacía que fuera más difícil confesarte que había estado mintiendo durante tanto tiempo. ¿Y qué pensabas que iba a pasar cuando me dijeras? Que me dejarías. Que decidirías que era demasiado trabajo. Que preferirías estar con alguien más fácil. David se quedó en silencio por un momento. Maya, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? Ella negó con la cabeza. No es que tengas ansiedad. No es que tomes medicación. No es ni siquiera que hayas mentido, aunque eso duele mucho. Lo que más me duele es que durante 3 años, cada vez que te sentías terrible, cada vez que necesitabas apoyo, cada vez que estabas sufriendo, elegiste hacerlo sola en lugar de dejarme estar ahí para ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Maya. Me robaste la oportunidad de amarte completamente. Me robaste la oportunidad de ser el compañero que quiero ser. Me hiciste creer que era un buen novio cuando en realidad no tenía idea de lo que estabas pasando. Lo siento, susurró Maya. Lo siento mucho. Sé que lo sientes. Pero lo siento no deshace 3 años de mentiras. Lo siento no me devuelve la confianza que perdí, no solo en ti, sino en mi propia capacidad de conocer a la persona que amo. David le propuso un ultimátum que Maya no había anticipado. Si vamos a intentar salvar esto, necesito 2 cosas. Primera, honestidad completa de ahora en adelante. Eso significa contarme cuando tienes ataques, contarme cuando cambias medicaciones, contarme cuando tienes citas de terapia. Todo. Maya asintió. Sí, absolutamente. Segunda, terapia de pareja. Porque necesito ayuda para entender cómo reconstruir la confianza y tú necesitas ayuda para entender por qué pensaste que mentirme era mejor que confiar en mí. Por supuesto. Lo que sea necesario. Y tercera, necesitamos posponer la boda. El corazón de Maya se hundió. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Al menos 6 meses. Tal vez 1 año. No puedo comprometerme en matrimonio con alguien de quien no estoy seguro que realmente conozco. Maya quería protestar, quería prometer que había cambiado, quería jurar que nunca volvería a mentir. Pero entendía que esas eran exactamente el tipo de palabras vacías que David ya no podía creer. ¿Pero no vas a dejarme? David suspiró. No quiero dejarte, Maya. Te amo. Pero tengo que aprender a amarte por quien realmente eres, no por quien pretendías ser. Y tú tienes que aprender a confiar en que puedo hacerlo. Fue entonces cuando Maya decidió hacer algo que nunca había hecho antes,
ser completamente vulnerable con David. Estoy aterrorizada, le dijo. Estoy aterrorizada de que me veas tener un ataque y decidas que es demasiado. Estoy aterrorizada de que mi ansiedad arruine nuestros planes. Estoy aterrorizada de no ser suficiente para ti. ¿Y no se te ocurrió que tal vez yo también tengo miedos? ¿Que tal vez yo también me preocupo por no ser suficiente para ti? ¿Que tal vez podríamos haber enfrentado esos miedos juntos? Por primera vez, Maya comenzó a entender la magnitud de lo que había perdido al mantener sus secretos. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles, y paradójicamente, los más honestos de su relación. Maya tuvo que aprender a ser vulnerable de maneras que nunca había imaginado. David tuvo que aprender a distinguir entre la Maya real y la Maya que había conocido. La primera vez que Maya tuvo un ataque de pánico frente a David, ambos estaban aterrorizados. Ella, porque estaba exponiendo la parte de sí misma que más había temido mostrar. Él, porque no sabía cómo ayudar y tenía miedo de hacer las cosas peor. Pero lentamente, desarrollaron un sistema. David aprendió a reconocer las señales tempranas de un ataque. Maya aprendió a comunicar lo que necesitaba en lugar de desaparecer. Juntos, encontraron maneras de navegar su nueva realidad. La terapia de pareja fue reveladora de maneras que ninguno había anticipado. Maya descubrió que su necesidad de parecer perfecta venía de traumas de la infancia que nunca había procesado completamente. David descubrió que tenía sus propias tendencias controladoras que habían contribuido inadvertidamente a que Maya sintiera que tenía que esconder su verdadero yo. Pero la reconstrucción no fue lineal. Hubo noches cuando David se quedaba despierto preguntándose qué más podría estar ocultando Maya. Hubo días cuando Maya se arrepentía de haber confesado todo, especialmente cuando veía la herida en los ojos de David. El momento decisivo llegó 4 meses después de la revelación. Maya tuvo un ataque de pánico severo durante una cena con los padres de David. En lugar de fingir una emergencia de trabajo y desaparecer como habría hecho antes, Maya le dijo honestamente a David lo que estaba pasando. David se disculpó con sus padres, explicó que Maya no se sentía bien, y la acompañó a casa. Sus padres fueron comprensivos, y David se dio cuenta de que el mundo no se acababa cuando Maya era vulnerable. Fue entonces cuando Maya decidió buscar una perspectiva externa. Después de una discusión particularmente difícil sobre si reiniciar la planificación de la boda, Maya se sintió perdida. ¿Había estado justificada en proteger su relación ocultando su ansiedad? ¿O había traicionado fundamentalmente la confianza que debe existir entre dos personas que planean pasar sus vidas juntas? Esa noche, mientras David dormía, Maya escribió su post en Reddit: "Aita por ocultar mis ataques de pánico hasta que mi prometido me encontró convulsionando". En su post, Maya explicó toda la historia, los 3 años de secretos, la progresión de sus mentiras, el momento devastador cuando David la encontró en el suelo, y las secuelas de esa revelación. "Sé que mentir estuvo mal", escribió. Pero él había hecho comentarios sobre que la gente dependía demasiado de medicamentos, y que admiraba a las personas que podían manejar el estrés naturalmente. "Pensé que si le decía sobre mi ansiedad, me vería como débil o dañada". Ahora dice que le duele que no confiara en él, y que se siente traicionado por los años de mentiras. "Hemos estado en terapia de pareja y las cosas están mejor, pero él insiste en posponer la boda hasta que reconstruyamos la confianza. Por un lado, entiendo por qué está herido. Por otro lado, solo estaba tratando de proteger nuestra relación. No estaba lastimando a nadie más que a mí misma. ¿Aita por tratar de ser la mejor versión de mí misma para el hombre que amó?". El post de Maya explotó en Reddit. En 24 horas tenía más de 15,000 comentarios, y había sido compartido en múltiples plataformas de redes sociales. La comunidad de Aita estaba violentamente dividida. Ita completamente. El matrimonio se basa en honestidad y confianza. Le mentiste durante 3 años sobre algo fundamental sobre quién eres. No estabas protegiendo la relación, estabas construyendo una relación falsa basada en una versión ficticia de ti misma. ¿Te das cuenta de que lo hiciste participar en tu boda bajo premisas falsas? Iba a prometerte amor en la enfermedad y en la salud sin siquiera saber que tenías una condición médica. Eso es manipulación. Tu ansiedad no te hace una mala persona, pero tus mentiras sí. Tuviste miles de oportunidades de ser honesta y elegiste mentir cada vez. Ita. Da. El estigma alrededor de la salud mental es real y devastador.
Tu prometido literalmente te dijo que admiraba a la gente que no dependía de medicamentos. ¿Cómo se suponía que ibas a interpretar eso? La gente que dice solo deberías haber sido honesta claramente nunca ha experimentado la discriminación que enfrentamos las personas con problemas de salud mental. Hiciste lo que sentiste que tenías que hacer para protegerte. 3 años es mucho tiempo, pero si realmente te amara, tu ansiedad no sería un problema para él. El hecho de que esté herido por tus mentiras muestra que sus comentarios originales sobre medicamentos venían de un lugar de juicio real. Es tú por mentir durante años, él por crear un ambiente donde sentiste que tenías que mentir. Sus comentarios sobre medicamentos y ansiedad fueron ignorantes y dañinos, pero eso no justifica años de engaño. Ambos necesitan trabajar en sus problemas. Él necesita examinar sus prejuicios sobre salud mental, tú necesitas aprender que el amor real requiere vulnerabilidad. El post de Maya se volvió tan viral que comenzó a aparecer en artículos de noticias y blogs de relaciones. Las opiniones estaban divididas casi exactamente por la mitad, con comentarios igualmente apasionados en ambos lados. Los defensores de Maya crearon el hashtag #MentalealStigma es real, compartiendo sus propias historias de ocultar condiciones de salud mental para proteger relaciones y trabajos. Los que criticaban a Maya crearon counter hashtags sobre honestidad en las relaciones y el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre sus compañeros de vida. David, quien no sabía sobre el post hasta que un compañero de trabajo se lo mostró, se sintió devastado al ver su vida privada diseccionada por extraños en internet. ¿En serio necesitabas que todo el mundo juzgara nuestra situación? Le preguntó a Maya cuando llegó a casa esa noche. Necesitaba perspectiva, respondió Maya. Hemos estado tan metidos en esto que no sé si mi forma de pensar está completamente distorsionada o si tienes expectativas poco realistas. ¿Y qué dice internet? Que estamos jodidos sin importar lo que hagamos. David no pudo evitar reírse, a pesar de todo. Era la primera vez que reían juntos en meses. Leer los comentarios fue revelador para ambos. Maya se dio cuenta de que muchas personas que habían experimentado estigma de salud mental aún sentían que había ido demasiado lejos al mentir durante tanto tiempo. David se dio cuenta de que sus comentarios casuales sobre medicamentos habían sido más dañinos de lo que había entendido. Pero los comentarios que más los impactaron vinieron de personas que habían estado en situaciones similares. Mi esposa me ocultó su depresión durante 2 años. Cuando finalmente salió a la luz, estaba devastado, no por su depresión, sino porque había sufrido sola cuando podría haber estado apoyándola. Ahora, 5 años después, somos más fuertes que nunca. Pero tomó tiempo reconstruir la confianza. Oculté mi trastorno bipolar de mi novio durante 1 año. Cuando se lo dije, rompió conmigo inmediatamente. Al principio estaba devastada, pero ahora me doy cuenta de que si no podía manejar mi condición de salud mental, no era la persona correcta para mí de todos modos. Como alguien con ansiedad severa, entiendo por qué mentiste. Pero como alguien que ha estado en el lado receptor de mentiras sobre salud mental, también entiendo por qué tu prometido está herido. No hay villanos aquí, solo 2 personas que necesitan aprender a comunicarse mejor. 8 meses después de la noche que cambió todo, Maya y David finalmente tuvieron la conversación que habían estado evitando. ¿Crees que podrás perdonarme alguna vez completamente? Le preguntó Maya. David pensó cuidadosamente antes de responder. No creo que el perdón sea la palabra correcta. Creo que he llegado a entender por qué hiciste lo que hiciste, y ya no estoy enojado contigo por ello. Pero la confianza. Eso es algo diferente. ¿Piensas que podremos reconstruirla? Estamos reconstruyéndola. Cada día que eres honesta conmigo, cada vez que me dejas ayudarte durante un ataque, cada vez que confías en mí con algo difícil. Estamos reconstruyéndola. ¿Y la boda? David sonrió. Creo que estoy listo para empezar a planificar de nuevo. Pero esta vez, quiero que sea una boda que realmente refleje quiénes somos, no quienes pensamos que deberíamos ser. Maya comenzó a llorar, no de ansiedad esta vez, sino de alivio. ¿Eso significa que no soy una persona terrible por haber mentido? Significa que eres una persona imperfecta que cometió errores por razones comprensibles. Y yo soy una persona imperfecta que dijo cosas hirientes sin darme cuenta. Y tal vez podamos ser imperfectos juntos. 6 meses después, Maya actualizó su post de Reddit. Update: David y yo nos casamos el mes pasado. Fue una ceremonia pequeña, solo familia inmediata y amigos cercanos.
Tuve un ataque de pánico menor durante los votos, pero David me ayudó a respirar y continuamos. Nadie actuó como si fuera algo extraño o vergonzoso. Seguimos en terapia de pareja. Probablemente seguiremos por un tiempo. He aprendido que el trabajo de construcción de confianza nunca realmente termina, solo se vuelve más fácil. Para quienes preguntaron si todavía pienso que era la persona equivocada en esta situación, honestamente, no lo sé. Entiendo por qué mis mentiras fueron dañinas. También entiendo por qué sentí que tenía que mentir. Creo que ambos somos culpables de no crear un espacio seguro para la honestidad desde el principio. Lo que sí sé es que mi matrimonio ahora es más fuerte de lo que habría sido si hubiera continuado mintiendo. Y aunque el camino para llegar aquí fue terrible, no cambiaría donde estamos ahora, pero Internet nunca dejó de debatir. Hasta el día de hoy, el post original de Maya genera cientos de comentarios nuevos cada mes. La pregunta permanece, ¿era Maya la villana por mentir, o era víctima de un estigma de salud mental que la forzó a esconder partes de sí misma? Tal vez la respuesta real es que algunas situaciones son demasiado complejas para las categorías simples de correcto o incorrecto. Tal vez Maya fue tanto víctima como victimaria. Tal vez David fue tanto comprensivo como contribuyente al problema. Y tal vez esa ambigüedad es exactamente por qué la historia se volvió tan viral, porque no hay respuestas fáciles cuando se trata del amor, la confianza y los secretos que mantenemos para proteger ambos. La pregunta sigue abierta, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Maya? ¿Y qué habría hecho en el lugar de David? Al final, tal vez esa sea la pregunta más importante de todas.